Buenas, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de los mecanismos de retroalimentación que existen en el cuerpo humano o los denominados feedback que van a regular continuamente nuestras funciones. Y es conocida la presencia de la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Y es que ambos van a cumplir funciones distintas. La retroalimentación negativa es el tipo de retroalimentación más común y su principal función es de función estabilizadora. Si hablamos de la retroalimentación positiva, es poco común, pero es potente, beneficioso en algunos casos, con una función amplificadora, ya no estabilizadora, pudiendo, si es que no existen frenos o inhibidores naturales incluso, convertirse en un círculo vicioso conllevando luego un proceso de muerte. Si hablamos de la retroalimentación negativa, un ejemplo es la regulación en la presión arterial, por ejemplo. Y si hablamos de la retroalimentación positiva, podemos hablar como ejemplo el parto, en el cual hay contracciones uterinas, hay liberación de oxitocina, más contracciones uterinas, más presión, más oxitocina y así hasta el nacimiento. Básicamente son estos dos sistemas o tipos de retroalimentación. En todo caso, existe la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. En un resumen podemos decir lo siguiente. La retroalimentación negativa tiene una función estabilizadora, inhibe o reduce el estímulo inicial y es común en el cuerpo. Ejemplo de ello, la presión arterial, la regulación de glucosa, la regulación del pH. Y si hablamos de retroalimentación positiva, hablamos de una función amplificadora. Hablamos de que no busca estabilizar en sí el proceso, aumenta o refuerza el estímulo inicial y no es tan común. Podemos verlo en las contracciones uterinas, en la coagulación sanguínea, en el potencial de acción también se puede ver. Podemos ver los siguientes ejemplos. En la retroalimentación negativa podemos hablar cuando existe un cambio en la presión arterial. Cuando existe una variación en la presión arterial, un aumento, ya está por encima de los 120 milímetros de mercurio, podemos decir que se van a activar una serie de receptores en el cuerpo y son los denominados varoreceptores. Y estos receptores van a estar ubicados en donde van a estar ubicados en el seno carotidio, por ejemplo, pueden estar ubicados en el arco aórtico, como estamos viendo en las imágenes, básicamente. Y estos varoreceptores son muy sensibles al estiramiento de la pared arterial. Van a detectar qué cosa, el aumento de la presión que está ocurriendo ahorita, y al detectarse el aumento de la presión van a llevar señales al bulbo raquídeo. ¿A través de qué? De nervios como por ejemplo el glosofaringio, relación al seno carotidio, el nervio vago en relación al arco aórtico. Y llegará información al bulbo, al núcleo, en este caso del tracto solitario, conllevando luego la información, en este caso va a llegar al centro vasomotor, se interpreta las señales y en este caso las señales son de que hay un aumento de presión en el cuerpo, la presión arterial. ¿Y cómo va a funcionar esto? Va a actuar el cuerpo, en este caso, disminuyendo la actividad simpática y aumentando la actividad parasimpática. Entonces,
hay un cambio en este proceso debido a que el corazón, por ejemplo, disminuye la frecuencia cardíaca, hay una vasodilatación, por ejemplo. Eso conlleva también a que exista una baja resistencia periférica, hay una disminución del gasto cardíaco y por ende la presión arterial disminuye a su valor normal. Si se dan cuenta de lo que había un aumento de la presión arterial, ahora hay un cambio buscándose la estabilidad en donde la presión arterial vuelve a su valor normal. Ese es en el caso de una retroalimentación negativa. Si hablamos ahora de retroalimentación positiva, acá podemos hablar de un ejemplo. He colocado acá la lesión que puede existir en un vaso sanguíneo. Puede ser por un corte, por un traumatismo, etc. Y esto va a provocar la activación de sucesos. Uno de ellos es la presencia de plaquetas que en este caso se van a adherir a elementos como el colágeno expuesto y que posteriormente se activan y van a liberar sustancias como el tromboxano. Por ejemplo, que atrae y activa más plaquetas y esto conlleva la formación de tromboxanos, por ejemplo, conllevando luego a un círculo de retroalimentación positiva. ¿Cómo así? Por ejemplo, vemos acá que ya las plaquetas están llegando debido a la rotura del vaso. Las plaquetas activadas liberan sustancias que van a activar más plaquetas. Esto estimula la cascada de coagulación, activándose también los factores de coagulación, convirtiendo la protrombina en trombina. Y la trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Y la fibrina formará una malla de manera estable que atrapará más plaquetas y células sanguíneas. La trombina, en este caso, va a activar más plaquetas y va a acelerar el factor de coagulación. Si se dan cuenta, cada paso activa al siguiente y refuerza el anterior, ¿no? Activación de más plaquetas, activación de sustancias como los tromboxanos, activación de los factores de coagulación y así. Básicamente es un círculo. Una vez que se forma el coágulo, que es lo que se busca también como objetivo, aparecen todo un sistema de inhibición natural. ¿Y por qué pasa esto? Porque el círculo va a seguir dándose, va a seguir aumentándose más plaquetas, va a seguir activándose la cascada, los factores de coagulación, la trombina, etc. y formándose más coágulos. Y eso no conviene. ¿Cuáles son los inhibidores naturales? La antitrombina, por ejemplo, la antitrombina 3, la plasmina, por ejemplo, ¿no? Y estos factores van a detener la cascada de coagulación y así evitará que el coágulo siga creciendo sin control, provocando posteriormente una trombosis. Si se dan cuenta, es un círculo vicioso en el cual necesita de inhibidor o un freno natural para que pare este proceso. Entonces, básicamente, en resumen, podemos decir que el sistema de retroalimentación negativa estabiliza y la positiva amplifica, siendo la positiva poco común, potente, útil en algunos casos, pero que puede conllevar a la muerte. Muchas gracias.